Siempre digo a mis clientes que cualquier desafío puede enfrentarse si hay sinceridad desde el principio. Sin eso, todo lo demás se derrumba. Sus palabras eran casi poéticas, pero yo solo oía el eco de mi propio engaño. Había algo trágico en verla hablar así, defendiendo valores que James había destrozado sin remordimiento. La escena era tan absurda que, por un instante, me pareció una representación teatral cuidadosamente ensayada, donde cada uno interpretaba un papel escrito por Margaret Whitmore, su madre, la verdadera directora de aquella farsa. James fingía sonreír, pero su mandíbula tensa lo traicionaba. Margaret lo notó y decidió intervenir, temiendo que la conversación se desviara demasiado hacia la hipocresía. Grace, querida, cuéntanos de esa propiedad maravillosa que vendiste el mes pasado. Intervino con voz dulce y apresurada, aquella con los jardines impresionantes. Pero antes de que Grace alcanzara a responder, el tío Arthur, que llevaba media botella de vino por delante del resto, soltó una carcajada que rompió el ambiente contenido. «Esto me recuerda a mis viejos tiempos en bienes raíces», anunció, recostándose en la silla con la satisfacción del que está a punto de narrar una historia escandalosa. «Una vez tuve un cliente que aseguraba ser soltero. Guapo, encantador, parecía tenerlo todo bajo control. Hasta que su esposa apareció y descubrió que estaba comprando una casa con su amante. Fue un desastre, claro». El silencio cayó de golpe sobre la mesa. El único sonido fue el tintinear nervioso de los cubiertos contra los platos. Arthur, ajeno al impacto de sus palabras, siguió hablando con un aire casi alegre. El pobre pensó que era más listo que todos, engañando a la esposa mientras buscaba un nido de amor. Pero la amante se enteró, la esposa también, y al final ambas lo dejaron sin nada. Bueno, con un par de deudas y una reputación destruida, eso sí. Margaret se removió en su silla, molesta. «Arthur, por favor, cambiemos de tema. No todas las historias son apropiadas para la mesa», dijo entre dientes, intentando mantener la compostura. Pero él levantó su copa con una sonrisa pícara. «Oh, pero el final fue estupendo», insistió. La esposa se quedó con todo. La amante comprendió que se había librado de un miserable, y al final, las dos salieron ganando. A veces la vida equilibra las cuentas de formas muy curiosas. Levanté mi copa, y con una sonrisa sutil, dije, «Por la justicia que siempre termina encontrando su camino». No lo dije en voz alta, pero tampoco lo suficientemente bajo como para que pasara desapercibido. La tensión en la mesa se volvió tangible, como una cuerda a punto de romperse. Grace apartó la mirada confusa, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan denso. En cambio, James parecía al borde del colapso, moviendo los cubiertos sin rumbo, incapaz de articular palabra. Margaret, que ya había perdido parte de su color, respiró hondo y forzó una sonrisa artificial. «Bueno, creo que es momento de pasar al postre. He preparado mi famosa tarta de chocolate», dijo con un tono que sonaba más a orden que a invitación, mientras servía cada porción. Isabel, la esposa de un primo lejano y una de las pocas personas realmente amables en esa familia, se inclinó hacia mí. «¿Estás bien, Charlotte? Te noto algo tensa», susurró con auténtica preocupación. «Estoy bien», respondí con una sonrisa tranquila, solo observando cómo se desarrolla todo. Isabel me miró unos segundos. Luego recorrió con los ojos a cada persona en la mesa, la mirada evasiva de James, la sonrisa falsa de Margaret, la confusión de Grace. Su expresión cambió, como si de pronto comprendiera el entramado oculto. «Oh, querida», murmuró con asombro. «Tranquila», le dije con serenidad. «Tengo esto completamente bajo control». Ella me apretó la mano bajo la mesa, en un gesto silencioso que me dio fuerzas. No todos eran cómplices en aquel juego cruel, y ese simple recordatorio me ayudó a mantener la compostura. La tarta, debo admitirlo, estaba deliciosa. Margaret podía ser manipuladora, pero tenía talento en la cocina. Cada bocado tenía el equilibrio perfecto de dulzura y amargor, como si su postre reflejara su propia naturaleza, refinada, calculadora y peligrosa. «Está increíble». «Señora Whitmore», dijo Grace con entusiasmo sincero, «¿le importaría compartir la receta?» Margaret soltó una risita contenida. «Oh, es una receta familiar, querida». «Solo la comparto con la familia», respondió con esa amabilidad envenenada que dominaba tan bien. El mensaje era claro. Una vez que Grace ocupara mi lugar, tendría acceso a los secretos familiares. Una humillación pequeña, pero perfectamente medida. «Qué pena», comenté con ligereza, dejando la copa sobre la mesa. «Llevo 8 años pidiéndosela, pero parece que nunca logré ganarme ese privilegio». Mi tono fue amable,
pero el filo de mis palabras era imposible de disimular. Victoria, una de las primas, bajó la vista. Edward frunció el ceño mirando a su esposa, y hasta Grace pareció notar que había algo más detrás de aquel intercambio aparentemente inocente. Charlotte. No es justo que digas eso, intervino Margaret, intentando mantener su fachada. Oh, no te preocupes. Margaret, respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entiendo perfectamente. Algunas cosas solo se reservan para los parientes de sangre, y para las futuras nueras. El énfasis en futuras flotó en el aire como una bofetada invisible. Grace me miró confundida, sin comprender por qué la habitación entera había quedado en silencio. Fue entonces, observando su inocencia, que comprendí el verdadero alcance de la crueldad de Margaret. No buscaba solo herirme. Había convertido a Grace en su instrumento, en la marioneta perfecta para hacerme quedar fuera de escena. Ella no tenía idea. Creía estar en una cena amistosa, creyendo ganarse la simpatía de la familia. Ignoraba por completo que era el arma que Margaret blandía contra mí. En ese instante tomé una decisión. Cuando llegara el momento del gran anuncio que Margaret llevaba preparando desde el principio, me encargaría de que Grace viera la verdad. No por venganza, sino por justicia. Nadie merecía ser manipulado así, y ese momento llegó antes de lo esperado. Margaret se levantó con la copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía cortada con bisturí. «Queridos», dijo con voz triunfal, «quiero brindar por Grace. Es encantadora, trabajadora, y será perfecta para James cuando termine el divorcio». Las palabras resonaron como un trueno. La conversación se apagó de inmediato. Arthur dejó caer el tenedor, Victoria soltó un jadeo, y hasta el sonido del viento quedó detenido tras los ventanales. En ese silencio absoluto, la farsa se desmoronó, y por primera vez en toda la noche, nadie supo hacia quién mirar, incluso Edward, que evidentemente no estaba al tanto del plan de su esposa, parecía desconcertado por completo. Pero yo ya estaba preparada. Tomé el cuchillo con calma y empecé a untar mantequilla sobre el panecillo con una precisión innecesariamente cuidadosa. Todos los ojos en la mesa estaban sobre mí, y eso solo hacía más evidente el silencio tenso que se extendía por el comedor. Entonces levanté la mirada con mi mejor sonrisa. «¡Qué detalle tan encantador!», dije con dulzura, mirando directamente a Grace. «¿Te contaron por casualidad que la casa en la que James y yo vivimos está a mi nombre? ¿O que existe un acuerdo prenupcial que protege cada uno de mis bienes?» El sonido de los cubiertos cesó. James Whitmore se quedó inmóvil, con la copa de vino detenida a medio camino, mientras su rostro perdía todo el color. Su madre, Margaret Whitmore, parecía no saber si mirar a su hijo o a mí, y Grace Collins, que hasta ese momento había lucido confiada, empezó a mostrar la primera grieta en su fachada. Su sonrisa tembló, y sus ojos saltaron entre Margaret y James. Confundida. Yo no había terminado. «Tengo curiosidad». «Grace», continué con tono sereno, como si hablara de un tema cualquiera. «¿Podrías decirme en qué momento comenzó tu relación con James? ¿Fue antes o después de la gala benéfica de junio, aquella en la que Margaret te presentó tan amablemente?» El rostro de Grace se volvió casi blanco. «No estoy segura de qué insinúas». «No insinúo nada», respondí con frialdad. «Estoy afirmando hechos. Por ejemplo, que llevas 3 meses viendo a mi marido, o que han cenado en Marcelos 7 veces juntos. Tienen excelentes cámaras de seguridad, por cierto. O que Margaret ha organizado cenas familiares, mientras yo supuestamente estaba fuera de la ciudad». Margaret Whitmore abrió la boca, pero no logró articular palabra. Solo movía los labios atrapada en su propio desconcierto. «Charlotte», empezó a decir finalmente, «no sé qué crees saber, pero lo que yo tengo», la interrumpí mientras sacaba una carpeta manila de mi bolso. «Es un investigador privado muy minucioso en su trabajo. ¿Te gustaría ver las fotografías, Margaret? ¿O prefieres que recuerde en voz alta lo que le dijiste a Grace? Algo sobre cómo, una vez que James se divorciara de mí, ella viviría en la casa grande sin preocuparse por el dinero, ¿cierto?» El silencio fue abrumador. Se escuchaba únicamente el tic-tac del reloj del pasillo y el suave tintinear de los hielos en un vaso. Victoria, una de las primas, dejó escapar un leve jadeo. James, al fin, rompió el mutismo. «Charlotte, por favor, no hagas esto aquí». «¿Y por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. «Este es el lugar donde tu madre decidió humillarme frente a todos, donde creyó que yo me quedaría callada mientras presentaba a tu reemplazo. Así que me parece el sitio perfecto para aclarar las cosas». Me levanté, alicé el vestido rojo que llevaba y me dirigí a todos con voz firme, casi profesional. «Por si alguien se lo está preguntando, sí, James me ha sido infiel.
Sí, Margaret lo sabía y lo facilitó. Y sí, planeaban divorciarse para que él pudiera casarse con Grace y mudarse a la casa grande. El murmullo de sorpresa fue general. Grace, visiblemente avergonzada, deseaba desaparecer. El problema, Grace, continué, es que esa casa la compré yo antes de casarme, y según nuestro acuerdo prenupcial, sigue siendo únicamente mía, sin importar lo que ocurra con el matrimonio. James me dijo que ustedes ya estaban separados, susurró Grace casi sin voz, que solo esperaban hacerlo oficial después de las fiestas. ¿También te contó que ha estado usando nuestra cuenta conjunta para pagar tus cenas y tus regalos? Repliqué con serenidad. Cada gasto, cada movimiento ha sido registrado. Es curioso, ¿no? Esas supuestas viajes de trabajo míos eran inventados. Solo una excusa para que ustedes dos tuvieran tiempo libre. James se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla sobre el piso. Ya basta, Charlotte. ¿De verdad crees que ya basta? Le respondí. Todavía no he terminado. ¿Te gustaría que hablara también de cómo le dijiste a Grace que no dormíamos juntos desde hace meses? Bastante curioso, considerando que eso no es cierto. Estuvimos juntos hace apenas 2 noches. Grace sollozó, mirándolo con desesperación. Me mentiste, murmuró con la voz rota. Dijiste que dormías en la habitación de invitados, que ya no había nada entre ustedes. Mintió. Dije sin alterarme. Como en todo lo demás, Margaret Whitmore recuperó de pronto la voz, pero no la calma. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a lanzar acusaciones tan vulgares? James merece a alguien que se preocupe más por su matrimonio que por su negocio. En eso coincidimos, respondí con una sonrisa serena. Él merece a alguien honesta, que no lo manipule ni lo empuje a traicionar a su esposa. Las miradas a mi alrededor eran una mezcla de vergüenza y desconcierto. Para los que se pregunten qué pasará ahora, continué. Ya tengo listos los papeles del divorcio. Se presentarán mañana mismo, pero quería que todos escucharan la verdad antes. Lucy, la esposa de un primo, tomó mi mano con empatía. Charlotte, lo siento mucho, cariño. Gracias, respondí sinceramente. Intenté salvar mi matrimonio. Analicé mis fallos. Me pregunté si había hecho algo mal como esposa. Pero no fallé. Fui leal, trabajadora y paciente. Construí mi propio negocio mientras apoyaba su carrera. Intenté integrarme a su familia, incluso cuando dejaron claro que no era bienvenida. Margaret abrió la boca otra vez, pero levanté la mano para detenerla. Aún no termino. Lo bueno de dirigir una empresa de gestión de crisis es que aprendes a prever cada escenario. Así que mientras James planeaba su nueva vida contigo, Grace, yo hacía mis propios preparativos. Saqué un segundo grupo de documentos del portafolio y los puse sobre la mesa. Aquí están todas las transacciones hechas desde nuestra cuenta conjunta. Cenas, regalos, hoteles, incluso la habitación que usaron el fin de semana pasado mientras yo visitaba a mi hermana. La suma total, $12,000 en 3 meses. Según el acuerdo prenupcial, eso constituye infidelidad financiera, lo que me da derecho a reclamar una compensación adicional. Edward, que había permanecido en silencio, carraspeó con evidente incomodidad. Charlotte, quizás deberíamos hablar esto en privado. Con todo respeto, Edward, ya no hay nada privado. Su esposa se aseguró de hacerlo público al invitar a Grace a esta cena. Miré a Grace por última vez. No te culpo del todo. James puede ser encantador cuando quiere, y Margaret muy persuasiva. Pero debes saber que el hombre del que creías estar enamorada ha estado mintiéndonos a ambas. Grace me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, susurró. De verdad creí que James te había dicho que ya estaban separados, me dijo Grace con la voz quebrada, mostrándome en su teléfono una serie de fotos de él con expresión triste, los ojos caídos, el gesto derrotado. Me dijo que tú te habías distanciado, que solo pensabas en el trabajo, que él ya no se sentía amado. Traté de mantener el control mientras hablaba. Observé esas imágenes por un segundo, reconociendo en ellas el papel perfecto del hombre dolido que sabía interpretar a la perfección.